ahead and hit the like button and subscribe to the channel. And make sure you click the notification bell too. Gracias por apoyar el canal. Dicen que las abuelas somos inocentes, lentas, fáciles de engañar. Pero Clara cometió el peor error de su vida. Confundió mi silencio con debilidad. Creyó que yo dormía profundamente mientras ella entraba en mi habitación, revisaba mis cajones, tocaba mis cosas y planeaba robar todo lo que construí en 40 años. Pero lo que no sabía es que esta anciana distraída vivió casada con un investigador. Aprendí a leer miradas, pasos, mentiras, y también aprendí a preparar trampas. Así que la noche que vino por mis llaves, cuando metió la mano en mi cajón, no encontró dinero. Encontró una explosión de purpurina rosa directo en la cara, la misma purpurina que usaría para destruir su propio plan y revelar su traición ante mi hijo, porque si alguien va a salir de mi casa marcada, no voy a ser yo. Ayudé a mi hijo con todo lo que tenía para la boda de sus sueños. Cada centavo ahorrado en años de trabajo silencioso terminó en una sola transferencia, en un solo cheque. Era mi pequeño colchón para la vejez, mi seguridad si algún día mi salud fallaba. Lo entregué sin dudar demasiado porque, en mi mente, ¿de qué servía guardar si no era para él? Y aún así, nada de eso me preparó para lo que iba a escuchar aquella noche. El salón estaba deslumbrante, casi irreal. Las lámparas de cristal colgaban del techo como racimos de estrellas domesticadas, derramando una luz cálida sobre manteles blancos impecables. Las copas brillaban como si alguien las hubiera pulido una por una hasta borrar cualquier rastro de huella. Entre las mesas, los arreglos florales en tonos pastel parecían flotar, suaves, perfectos, carísimos. Un cuarteto tocaba jazz al fondo, esa clase de música que suena elegante incluso cuando nadie le presta atención. Era la boda de mi hijo Alejandro. Lo miré desde mi mesa, allá atrás, casi escondida. Estaba guapísimo, no lo niego. Siempre fue un muchacho vanidoso, de esos que se miran 2 veces al espejo antes de salir de casa. Pero aquella noche parecía sacado de una película antigua. El smoking hecho a medida le quedaba perfecto. La forma en que se movía, seguro, relajado, rodeado de amigos, me recordó por un segundo al niño que corría por el pasillo de casa con una capa improvisada en la espalda. Ese niño ya no estaba allí. O, si estaba, hacía mucho que había dejado de ser mío. A su lado, Roberta irradiaba felicidad y control. El vestido le abrazaba el cuerpo como si hubiera sido cosido directamente sobre su piel. Sonreía a todos, sabía dónde mirar, cómo posar, qué decir. Se movía por el salón como si aquel lugar, aquella noche y hasta mi propio hijo fueran parte de un escenario que ella misma había diseñado. Los dos parecían hechos el uno para el otro, y en cierto modo lo eran. Él, deseoso de encajar en un mundo que nunca fue el nuestro. Ella, acostumbrada a habitarlo. Yo, Celeste, 69 años, estaba sentada en la mesa 17, ni muy cerca de la pista, ni tan lejos como para parecer una extraña. Un punto perfecto para ser olvidada con elegancia. En la tarjeta sobre el plato habían escrito mi nombre con un error pequeño, de esos que cualquiera dejaría pasar. Una letra de más, otra de menos. Un detalle que insignificante para el resto, pero para mí fue como una nota disonante en medio de tanta perfección. Yo lo vi, lo sentí, como he sentido toda la vida las cosas que nadie más nota. La madre de la novia, Raquel, fue llamada primero para dar unas palabras. Se levantó despacio, con esa seguridad de quien sabe que tiene público asegurado. El vestido caía impecable, el peinado no tenía un solo cabello fuera de lugar. Tomó el micrófono y habló con lágrimas perfectamente colocadas entre frases que sonaban ensayadas, pero funcionaban. Habló del amor, del sacrificio, de lo orgullosa que estaba de su hija. Dijo que ver a Roberta casándose con un hombre tan maravilloso como Alejandro era un regalo de la vida. El salón estalló en aplausos,
Yo sonreí, discreta, pequeña, desde mi rincón. No estaba allí para competir. Eso me repetí como una plegaria. No estaba allí para ser vista, sino para ver. No para recibir homenajes, sino para presenciarlos. Pasó un rato y escuché el típico tintineo de una cuchara golpeando una copa. El jazz se detuvo lentamente, las conversaciones quedaron colgando en el aire y el silencio se extendió por el salón como una manta suave. Alejandro se levantó. Tenía esa sonrisa que conozco desde que era un niño, la misma que usaba cuando quería pedirme algo difícil o cuando había hecho alguna travesura y venía a confesarla. Mi corazón se aceleró sin mi permiso. Por un segundo, solo un segundo, me permití creer que podría mirarme, que diría mi nombre. Pensé que, tal vez, recordaría alguna de esas noches de fiebre en las que lo sostuve en brazos hasta que se quedaba dormido, o los cumpleaños en los que hacía pasteles con lo que hubiera en la despensa, inventando decoraciones para que la mesa pareciera más llena de lo que realmente estaba. Pensé que, quizá, mencionaría a la mujer que estuvo allí desde el día en que perdió a sus padres, pero no me miró. Giró la cabeza hacia el lado opuesto al mío y dijo con voz firme: «Quiero hacer un agradecimiento especial». Algunas personas se acomodaron en sus sillas, otras alzaron los móviles para grabar. Yo apreté las manos sobre el regazo, tratando de sostenerme por dentro. «Quiero agradecer a la mujer que ha sido mi base durante todo este proceso», continuó. «La persona que me acogió con tanto cariño y amor, mi verdadera madre, Raquel». Hubo un segundo de silencio, de esos que duran menos que un pestañeo pero pesan una vida entera. Después, los aplausos, muchos aplausos, sonrisas, lágrimas, brindis. Vi varias cabezas girar hacia Raquel, que se llevó la mano al pecho, emocionada, como si estuviera en la escena culminante de una película. Se levantó, lo abrazó, lo besó en la mejilla. Todo el salón estaba con ellos. Algunas miradas, sin embargo, hicieron un pequeño desvío. Fueron de ella hacia mí. Esas miradas incómodas, rápidas, que no saben si detenerse o huir. Como si de repente se acordaran de que, en algún lugar del salón, estaba sentada la mujer que había criado a ese hombre, la que había llenado años enteros de silencios, fiebres, tareas, meriendas, miedos y consuelos. La que ahora, en aquel momento, no tenía nombre. Mi hijo, el mismo que se dormía con la cabeza en mi regazo, acababa de ofrecer su amor materno, su reconocimiento más público, a otra mujer. No lloré, no grité, no hice un escándalo. Simplemente respiré hondo y mantuve el rostro sereno. He pasado toda una vida aprendiendo a tragarme dolores que no caben en palabras. Hay heridas que no necesitan escena, que queman en silencio como brasas escondidas bajo la ceniza. Alguien susurró cerca de mí: «Qué hermoso homenaje». No respondí. Me limité a mirar la llama de la vela frente a mí, temblando levemente cada vez que alguien pasaba. Una llamita pequeña, persistente, rodeada de sombras más grandes, y pensé, con una claridad brutal: así es como una madre desaparece. No de golpe, no con una tragedia, sino poco a poco, a la vista de todos, hasta volverse transparente. Mientras los invitados se agolpaban en el centro del salón para ver el primer baile de los novios, yo seguí sentada, inmóvil. Los aplausos, las risas, los flashes, las canciones románticas, todo me llegaba amortiguado, como si estuviera detrás de un cristal grueso. Vi a Alejandro girar a Roberta con elegancia, los ojos brillándole como nunca. Lo vi feliz, pleno, completo. Y en medio de aquella escena perfecta, una certeza amarga se clavó en mí. Esto no era un simple olvido. Era un retrato exacto de quién era él ahora y de quién había sido yo para él todo este tiempo. Lo más difícil de admitir fue entender que, de algún modo, yo también había permitido que eso pasara. Allí, sentada en la mesa 17, con un vestido coral que de repente me pareció ridículo,
algo dentro de mí cambió para siempre. No fue un estallido. Fue más bien un clic silencioso, como el sonido de una puerta que se cierra por dentro. Y aunque nadie lo notó, en ese preciso instante, dejé de ser solo la madre que espera ser vista y comencé a ser la mujer que por fin iba a mirarse a sí misma. Mientras los veía bailar en medio del salón, mi mente se escapó hacia atrás, muchos años atrás, a un día gris que partió la historia en dos. Hay fechas que no hace falta anotarlas en ningún calendario porque se quedan tatuadas en la memoria para siempre. Para mí, fue una tarde lluviosa de marzo de 1978. Yo tenía 22 años y muy poco más que eso. Trabajaba como enfermera en el turno de la tarde en un hospital público. El tipo de lugar donde el olor a desinfectante se mezcla con el cansancio de la gente y las conversaciones en voz baja de quien no sabe si va a volver a casa con buenas noticias. Ese día había sido particularmente pesado. Llevábamos horas corriendo de una emergencia a otra, con los pies ardiendo dentro de los zapatos, el uniforme húmedo por el sudor y la lluvia que había empapado la ciudad entera. Recuerdo que estaba en la sala de descanso, con una taza de café más frío que caliente entre las manos, cuando sonó el teléfono del pasillo. Nadie se movió al principio. El timbre formaba parte del ruido de fondo del hospital. Pero esa vez, por alguna razón, sentí que era para mí. Me levanté, todavía con los hombros tensos, y descolgué. ¿Aló? Dije, sin imaginar que mi vida estaba a punto de partirse en dos. Del otro lado, escuché la voz temblorosa de una vecina de la infancia, una de esas personas que no llaman porque sí. Celeste, ¿estás sentada? No, no estaba sentada. Pero cuando alguien empieza así, da igual. El alma se sienta sola. Ella respiró hondo como si buscara coraje al otro lado del hilo telefónico. Tu hermana... Pausa. Tu hermana y su marido tuvieron un accidente en la carretera. Los trajeron al Hospital General. Lo siento mucho. No sobrevivieron. Por un segundo el mundo se quedó mudo. El murmullo del hospital, las ruedas de las camillas, las voces, los monitores, todo se apagó. Solo escuchaba mi propia respiración, entrecortada, como si alguien me apretara el pecho desde dentro. Solté la taza. El café se derramó por el suelo manchando el linóleo. No me disculpé, no limpié, no dije nada. Dejé el teléfono colgando y empecé a caminar, o mejor dicho, a correr, sin saber bien hacia dónde, guiada apenas por una especie de instinto animal, encontrar a mi familia, aunque me dijeran que ya no era posible. Cuando llegué al otro hospital, estaba empapada de lluvia de pies a cabeza. El pelo pegado al rostro, las manos frías, los dedos entumecidos. Aún así, no sentí el frío, solo sentí una urgencia que quemaba. La sala de espera olía a medicamento y a miedo. Me recibió un médico con ojos cansados y voz profesional, de esas que uno aprende a usar cuando la noticia es siempre la misma. Me habló de fracturas, de tiempos, de maniobras, pero todo se tradujo en una sola frase que me perforó el pecho. Lo siento. No hubo nada que hacer, pero no fue eso lo que más recuerdo de esa tarde. Lo que nunca voy a olvidar es lo que vi cuando crucé el pasillo hacia la sala de observación. Sentado en el borde de una camilla alta, con los pies colgando sin llegar al suelo, estaba Alejandro. Tenía 5 años. Tenía la cara manchada de hollín seco y lágrimas. En la frente, un pequeño corte ya limpiado, cubierto con una tirita. Sostenía entre las manos un cochecito de plástico roto a la mitad, como si la fuerza del choque también hubiera partido en dos su pequeño mundo. Se encogía sobre sí mismo, como si quisiera hacerse invisible. Sus labios se movían en un murmullo que apenas se oía. Mamá, 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 como si repitiera un hechizo, como si al decirlo bastantes veces pudiera hacerla volver. Una enfermera se acercó a mí. ¿Es usted la tía?, preguntó mirando una ficha.
Asentí sin voz. Él no para de preguntar por sus padres. Ya le explicamos que hubo un accidente, pero a esa edad se encogió de hombros. Necesita a alguien de confianza. Yo no había planeado ser madre, ni siquiera estaba segura de quererlo algún día. Tenía 22 años, un cuarto alquilado, un sueldo que apenas alcanzaba para sobrevivir y una vida entera todavía por definir. Mis preocupaciones hasta aquel día eran cosas como pagar el alquiler, cambiar de turno, juntar un poco de dinero para comprar zapatos nuevos. Pero en el momento en que Alejandro levantó la cabeza y sus ojos encontraron los míos, toda mi biografía anterior se volvió irrelevante. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Tenían esa expresión rota que solo he visto en dos tipos de personas, los muy viejos y los muy pequeños que acaban de perder demasiado. Me miró como si buscara una respuesta, una garantía, una promesa de que no todo se había terminado. Y yo, que nunca fui buena para las grandes decisiones, supe con una claridad cruda que en ese minuto se estaba decidiendo el resto de nuestra vida. Me acerqué despacio. Me agaché hasta ponerme a su altura. Mis rodillas crujieron un poco, pero no hice caso. Le tomé la mano. La suya estaba helada, temblando, manchada de tierra. Alejandro, le dije con voz suave, soy Celeste, la hermana de tu mamá. Me miró sin decir nada. Vas a venir conmigo, ¿sí? Añadí. No estás solo. Un sollozo se le escapó del pecho, como si hasta ese momento hubiera estado conteniendo el aire. Se lanzó hacia mí y me rodeó el cuello con sus bracitos delgados, aferrándose como si yo fuera la única cosa que aún no se había ido. En ese abrazo, comprendí algo que ningún libro ni ningún curso de maternidad hubiera podido enseñarme. La maternidad, a veces, no llega en una sala de parto, sino en un pasillo de hospital, entre malas noticias y una decisión tomada con el corazón más que con la cabeza. Esa misma noche, después de firmar más papeles de los que recuerdo, después de responder preguntas de asistentes sociales, trabadoras, doctores, ¿tiene dónde vivir? ¿Tiene trabajo estable? ¿Puede hacerse cargo por ahora? Nos fuimos a casa juntos. Por ahora, dijeron. Yo sabía en el fondo que no sería por ahora, que ese niño, con su mochila pequeña y su cochecito roto en la mano, ya no iba a salir de mi historia. Mi casa era un apartamento diminuto en un edificio antiguo. Una cama, una mesa, 2 sillas, una cocina estrecha. No tenía cuarto de juegos, ni juguetes caros, ni espacio de sobra. Esa noche improvisé una camita en el sofá, con las mejores sábanas que tenía, las menos gastadas. Le presté una camiseta mía para dormir, le calenté leche con azúcar y le corté el pan en trocitos pequeños, aunque casi no comió. Cuando se acostó, se dio la vuelta hacia la pared, abrazando el cojín con fuerza. Yo me quedé sentada en una silla, al lado, mirándolo respirar. Cada tanto, su espalda se sacudía con un sollozo mudo. ¿Mamá va a venir?, preguntó de repente sin girarse. Sentí que la garganta se me cerraba. Mamá, repetí despacio. Mamá. Ahora te mira desde el cielo, mi amor. Pero yo estoy aquí contigo y no te voy a dejar solo. No sé si entendió. Tal vez no. Tal vez solo escuchó, no te voy a dejar solo. Y eso, aquella noche, fue suficiente. Se quedó dormido con la mano agarrada a la mía. Yo no dormí. Me quedé toda la noche en esa silla incómoda, con la espalda dolorida y la mente revuelta. Cada vez que intentaba soltarle la mano para estirar los dedos, él apretaba más fuerte, como si supiera incluso en sueños que no aguantaba otra pérdida. A la mañana siguiente, cuando me miré en el espejo del baño, vi algo diferente en mi reflejo. Tenía las ojeras más profundas, el uniforme arrugado, el pelo hecho un desastre. Pero detrás de todo eso vi otra cosa, una decisión. Había gente que decía, pobre muchacha tan joven, cargando con un niño que no es suyo. Había familiares lejanos que sugerían orfanatos,
casas de acogida, soluciones temporales. Pero cada vez que alguien insinuaba separarnos, algo dentro de mí se revolvía. No tenía experiencia, no tenía dinero, no tenía pareja, ni apoyo, ni una casa grande. Lo que sí tenía era una certeza silenciosa. Ese niño ya era mío, aunque los papeles tardaran en decirlo. Cuidar de Alejandro fue como caminar en la oscuridad con una linterna que a veces parpadeaba. Tropecé muchas veces. Me equivoqué otras tantas. Hubo noches en las que él lloraba por su madre, y yo lloraba también, escondida en el baño, con la mano sobre la boca para no hacer ruido. Tenía miedo de no ser suficiente, de no estar a la altura, de no llenar el vacío que la muerte le había dejado. Pero aún así, cada día volvía a intentarlo. No sabía cocinar bien, aprendí. No sabía cómo calmar una pesadilla, aprendí. No sabía cómo responder cuando preguntaba por qué sus padres no regresaban. Inventé palabras que no lo curaban, pero al menos lo abrazaban. Así aprendí a ser madre. No porque estuviera preparada, sino porque la vida me puso a un niño roto en los brazos y mi corazón no supo hacer otra cosa que sostenerlo. Y por eso, años después, escuchar en su boda que su verdadera madre era otra, dolió tanto, porque antes de que él supiera pronunciar la palabra mamá, ya había una mujer que sin tener la obligación, había decidido serlo sin condiciones. Pero esa parte de la historia, Alejandro no la recordó en el micrófono. Yo sí. Cada detalle, cada lágrima, cada noche en vela. Y es precisamente ahí donde empieza mi verdadera transformación. Alejandro creció rápido. Los niños que cargan duelos en el pecho parecen hacerlo. Maduran antes, preguntan más, sienten más. Y yo, que aún era casi una niña cuando lo recibí en mis brazos, me hice adulta de golpe tratando de resolver todo lo que la vida me lanzó encima. Mientras él crecía, yo trabajaba cada vez más. La rutina se volvió una mezcla de cansancio y ternura. Turnos dobles en el hospital, horas extra en la residencia de ancianos los fines de semana, noches sin dormir por estudios o fiebres. A veces me dolían tanto los pies que tenía que remojarlos en agua caliente mientras él hacía la tarea en la mesa de la cocina. Pero seguía, siempre seguía. La maternidad para mí no fue un acto biológico, fue una cadena interminable de elecciones diarias. Elegir llegar tarde a casa, pero con leche, pan y frutas en las bolsas. Elegir inventar juegos cuando el dinero no alcanzaba para juguetes. Elegir sonreír aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Elegir ser fuerte incluso los días en los que temblaba al levantarme. Yo no lo parí, pero lo crié, lo sostuve, lo elegí. Cada día, cada minuto. Hubo tiempos bonitos también. Momentos que nadie me podrá quitar. Como la primera vez que dijo, mamá, sin corregirse, sin titubear. Fue una tarde simple. Estábamos en el parque, él trepaba un árbol pequeño. Yo estaba sentada en un banco, agotada después de un turno largo, intentando no quedarme dormida. De repente Alejandro resbaló, se raspó la rodilla y corrió hacia mí llorando. ¡Mamá!, gritó sin pensar. Mi corazón se detuvo un segundo. Yo le limpié la herida con cuidado. Él se abrazó a mí y siguió repitiendo, mamá, mamá, entre sollozos pequeños. Esa noche me encerré en el baño y lloré en silencio de alegría. No porque necesitara el título, sino porque finalmente sentía que él me reconocía como su hogar. Pero los niños crecen y la adolescencia llega como un huracán que arrasa todo lo que encuentra. Alejandro comenzó a alejarse sin darse cuenta. Contestaba corto, comía rápido, pasaba horas encerrado en su cuarto. Yo trataba de no tomarlo como algo personal. Es la edad, me decía. Es normal. Intentaba mantenerme cerca sin invadir, hablar sin molestar, acompañar sin asfixiar. El verdadero golpe llegó el día de su cumpleaños número 18. Era una mañana tranquila. Le preparé su desayuno favorito y esperé a que bajara. Le di un abrazo.
Le dije que estaba orgullosa de él, que ya era un hombre. Después respiré hondo y dije lo que llevaba años guardando. Alejandro, quiero hablar contigo de algo importante. Es sobre tus padres. Sobre cómo llegaste a vivir conmigo. Él siguió comiendo sin mucho interés. Le conté todo. El accidente, el hospital, la adopción legal, la verdad completa, sin adornos. Cuando terminé, él dejó la cuchara dentro del tazón sin levantar la mirada. Ya lo sabía, dijo con voz neutra. Y, bueno, no eres exactamente mi madre. No levantó la cabeza. No buscó mi reacción. Solo siguió comiendo como si acabara de comentar algo sobre el clima. Yo me quedé paralizada. No lloré. No respondí. No dije nada, porque a veces cuando el golpe es muy certero, el cuerpo ni siquiera reacciona. Solo siente cómo algo se rompe por dentro. No supe qué decir. No supe cómo seguir. No supe cómo mirarlo sin que él notara que acababa de desmoronarme. Me levanté, recogí los platos y seguí mi día como si nada. Pero esa frase se quedó dentro de mí como una piedra pesada. No eres exactamente mi madre. Cada palabra era un filo distinto. Dijo exactamente lo que yo temía desde años atrás. Que todo mi esfuerzo, todo mi amor, toda mi entrega, podía no valer nada. Sin embargo, aún con el pecho apretado por esa frase, jamás me fui. Jamás lo solté. Porque el amor de una madre de verdad, no es solo recibir. A veces es perder. A veces es aguantar. A veces es seguir, incluso cuando ya no se espera nada a cambio. Y esa fue la primera grieta profunda, el primer aviso de que el camino no iba a ser fácil, que yo podría darlo todo y aún así no ser suficiente. Pero aún así seguí caminando, seguí cuidándolo, siguiéndolo en silencio, sin imaginar que la herida más grande estaba todavía muchos años por delante. Roberta no entró en la vida de Alejandro como una ráfaga, sino como un perfume caro, suave al principio, casi imperceptible, hasta que terminó impregnándolo todo. Llegó despacito, con modales perfectos, una sonrisa impecable y una presencia que, sin decirlo, reclamaba territorio. Desde el primer día supe que había algo en ella que no encajaba conmigo, pero aún así intenté recibirla con el corazón abierto. La primera vez que la conocí, Alejandro la llevó a casa una tarde de domingo. Yo había pasado toda la mañana preparando la tarta de pollo que él amaba desde niño. Era esa receta que hacía cuando el dinero no alcanzaba para lujos, pero sí para cariño. Masa casera, pollo desmenuzado, especias baratas, pero con sabor de hogar. Cada vez que la hacía, Alejandro sonreía como si volviera a tener 5 años. Ese día quería que Roberta conociera ese pequeño pedazo de nuestra historia. Ella entró con un olor suave, caro, de esos que nunca aparecen en los pasillos de los hospitales donde yo pasé media vida. Vestía lino blanco y joyas delicadas. Ni siquiera parecía real dentro de mi casa tan sencilla. «Qué bonito departamento», dijo mirando alrededor, sin mirar realmente nada. Serví la tarta en el centro de la mesa. Alejandro sonrió, reconociendo el aroma. «Mi platillo favorito», dijo, y mi corazón dio un pequeño brinco. Pero Roberta miró el plato, arqueó una ceja y comentó con ese tono educado que no pide disculpas pero las exige de otro modo. «Ah, yo no como gluten». Silencio. Un silencio largo, frío, incómodo. Yo asentí con una sonrisa suave, como si no me hubiera preparado durante horas para ese momento. «No te preocupes, querida», respondí. «Puedo preparar otra cosa». «No hace falta», dijo ella al instante. «Ya comí antes de venir». Alejandro no dijo nada, ni una mirada, ni un gesto, ni una palabra que me defendiera. Solo siguió hablando con ella de restaurantes nuevos, inversiones, viajes, como si la tarta en la mesa no fuera la misma que yo hacía desde que él era un niño. Fue entonces cuando lo noté, la forma en que Alejandro acomodó su postura cuando ella hablaba.
lo atento que la escuchaba, cómo quería impresionarla, cómo su mundo empezaba a orbitar alrededor del de ella, y yo quedaba en el borde. Con el paso de los meses, Roberta se volvió omnipresente, una voz constante en la vida de Alejandro, y con ella apareció otra figura, Raquel, la madre de Roberta, elegante, segura. De esas mujeres que parecían haber nacido sabiendo ocupar los lugares principales de la mesa. Raquel lo invitaba a brunches lujosos, lo llevaba a cenas familiares que se convirtieron en costumbre. Comenzaron a tomar decisiones juntos, viajes, apartamentos, negocios. Y lentamente, casi imperceptiblemente, yo fui quedando fuera de todo. Antes, Alejandro venía los domingos a comer conmigo. Después, venía una vez al mes. Luego, solo cuando necesitaba algo. Hasta que finalmente dejó de venir. Yo supe que había perdido un terreno importante el día en que pregunté inocentemente, ¿vendrán a cenar esta semana? Y él respondió, ¡ay, mamá! Roberta ya organizó con su familia. La mamá de Roberta es increíble cocinando, deberías probar un día. La mamá de Roberta, increíble, probar un día. Sentí un pinchazo en el pecho, como si sin querer él hubiera dicho exactamente lo que venía sintiendo hacía tiempo, que mi presencia ya no era necesaria, que otra mujer estaba ocupando el lugar donde yo me había desgastado durante años. Pero lo que más dolió no fue eso, fue ver cómo él cambiaba, cómo adoptaba expresiones nuevas, palabras nuevas, prioridades nuevas, cómo su vida se llenó de gente que parecía conocerlo desde siempre, y yo, que lo conocí antes de que supiera atarse los cordones, era ahora un detalle secundario. Llegó un punto en que Alejandro hablaba más de Raquel que de mí. Raquel dice que... Raquel me recomendó... Raquel conoce a un inversionista que... Me convertí en una espectadora de mi propio hijo. Cuando anunciaron su compromiso, yo no recibí una llamada, ni un mensaje, ni una visita. Lo supe por una publicación en redes sociales. Roberta posaba mostrando el anillo. Alejandro sonreía como nunca, y entre los comentarios, uno de Raquel que decía, «Bienvenido oficialmente a la familia, hijo». Hijo, no pude moverme durante minutos. Me quedé allí sentada, con el teléfono en la mano, leyendo y releyendo ese comentario. Era una palabra que yo había usado toda la vida. Una palabra que yo había conquistado con noches en vela, con trabajos dobles, con sacrificios silenciosos. Una palabra que en un instante ante mis ojos había sido entregada a otra mujer como un regalo envuelto en lazo blanco. Y aunque me aseguré de sonreír, de decir qué lindo, de responder con un emoji de corazón cuando Roberta me etiquetó después, por dentro algo comenzó a romperse, no de golpe, sino lentamente, como una cuerda usada durante años que un día empieza a deshilacharse. Sin que nadie lo note, sin que nadie lo detenga, y como siempre, en silencio. El día que Alejandro vino a pedirme los $20,000, el universo me dio la confirmación que yo llevaba años intentando ignorar. No quedaba sitio para mí en su vida, salvo cuando se trataba de pagar algo. Era un miércoles cualquiera. El sol se filtraba por las cortinas y yo estaba doblando toallas todavía tibias, recién sacadas de la secadora. Siempre me gustó ese olor, limpio, suave, casero, un olor que me llevó acompañando toda la vida, incluso cuando todo lo demás cambiaba. El timbre sonó y mi corazón, como siempre, dio un salto. Ridículo, lo sé. Pero aún después de tanto, una parte de mí seguía esperando que Alejandro viniera a verme solo para saludar, como cuando era adolescente y abría la puerta diciendo, «¿Qué hay de comer?». Corrí a la entrada con esa ilusión tonta, infantil, que uno guarda aunque la vida ya la haya aplastado varias veces. Abrí la puerta, y ahí estaba él, mi hijo de pie, con una sonrisa cortés, casi educada. Una sonrisa que no iba dirigida a mí, sino a la obligación social de quien tiene prisa. «Hola, mamá».
dijo entrando sin esperar invitación. No me abrazó, no miró la casa, no comentó nada. Solo caminó hacia la cocina como quien se mueve en un lugar ajeno, pero aún familiar. Se sentó, sacó su celular y lo dejó sobre la mesa. Yo preparé té para ambos, intentando llenar el silencio con gestos que siempre habían sido naturales, pero que ahora parecían fuera de lugar. Alejandro empezó a hablar sin rodeos, sin suavizar la conversación, sin siquiera preguntar cómo estaba. Roberta y yo estamos viendo lugares para la boda, anunció como quien presenta un informe de oficina. Ya reservamos uno, es espectacular. Vista a la ciudad, decoración incluida, catering de lujo. Asenté con una sonrisa. No quería parecer entrometida. Nunca quería molestar. Me alegra mucho, hijo, susurré. La mamá de Roberta ya pagó una parte, continuó él, con ese tono que busca preparar terreno. Pero aún falta una cantidad considerable para cerrar el contrato. Y entonces lo dijo, sin pausas, sin torpeza, sin vergüenza. Serían $20,000. El mundo se me quedó quieto. Creí que había escuchado mal. ¿20,000? Pregunté sin ocultar el asombro. Sí, respondió él como quien habla del clima. Es la boda de tu hijo. Siempre dijiste que querías que fuera un día especial. Mi corazón se apretó. Mi garganta también. Mi cuerpo entero. Esos $20,000 eran todo lo que yo tenía. Todos mis ahorros, mi seguridad, mi resguardo contra cualquier enfermedad. Era el dinero con el que yo esperaba no ser una carga para él cuando fuera mayor. Y aún así, él lo pedía como si pidiera azúcar. Intenté explicarle con calma, no desde el miedo, sino desde la vida misma. Alejandro, ese dinero es lo que he guardado para emergencias, para cuando yo ya no pueda trabajar, para no depender de nadie, dije bajito. Es todo lo que tengo. Él soltó un suspiro largo, impaciente, como si yo estuviera poniendo excusas innecesarias. Mamá, si de verdad me amas, no vas a dejar que esto se interponga entre nosotros. Es una vez en la vida. Ese, si de verdad me amas, me atravesó como un cuchillo lento. Era mi hijo, el niño que yo curé cuando tenía fiebre, que yo llevé de la mano al primer día de escuela, por quien trabajé dobles turnos, por quien dejé atrás mis sueños, mi juventud, mis ganas de enamorarme. Ese niño ahora me estaba midiendo el amor, en dólares. Tragué saliva. Busqué palabras que no hirieran, pero ninguna servía. Dame un día, musité finalmente. Mañana lo resuelvo. Él se levantó al instante, como si ya no tuviera nada más que hacer allí. Tomó el celular, se alisó el saco y murmuró. Sabía que podía contar contigo. Roberta estará feliz. Ya habíamos avanzado con los pagos. No preguntó cómo lo conseguiría. No preguntó si me quedaría sin nada. No preguntó si ese dinero era realmente posible para mí. Simplemente asumió que yo, la mujer que lo crió desde los 5 años, tenía la obligación de desaparecer un poco más para que su vida fuera más cómoda. Y se fue. Dejó la puerta entreabierta como quien espera volver pronto, aunque nunca volvió. No ese día. No los días siguientes. A la mañana siguiente caminé hasta el banco. El frío del piso se me clavaba en los pies a través de los zapatos gastados. La cajera me miró con una mezcla de duda y pena cuando le dije el monto. Imprimió documentos. Me los pasó para firmar. Mis manos temblaban, pero yo sostenía la lapicera con firmeza. No por él, sino porque me negaba a mostrar debilidad frente a una vida que ya me había golpeado suficiente. Retiré todo, todo. Al llegar a casa, me senté en la mesa donde tantas veces le ayudé a hacer la tarea. Escribí el cheque con la misma delicadeza con la que se escribe una despedida. Lo puse en un sobre blanco. Escribí su nombre. Lo dejé en la terraza. No pasó ni media hora cuando Roberta apareció. No tocó el timbre, no preguntó por mí. Solo abrió la reja, tomó el sobre como si fuera un trámite
y se lo guardó en el bolso sin siquiera mirar. Gracias, dijo, sin emoción, sin detenerse. Alejandro está ocupado. Y se fue, sin una sonrisa, sin un abrazo, sin un mínimo reconocimiento. Los días pasaron. Nadie llamó. Nadie envió un mensaje. Ni siquiera un «llegó bien el cheque». Y ahí, sentada frente a la mesa vacía, con la marca del sobre todavía visible en la madera, entendí la verdad que había preferido ignorar durante años. No era que ellos me hubieran borrado. Era que yo misma les había permitido borrar todo lo que fui. Fui invisible, porque seguí dándome a quienes ya no miraban mi existencia. Y ese fue el comienzo del final. El punto exacto donde mi amor empezó a transformarse no en odio, sino en algo más poderoso, claridad. Cuando comenzaron los preparativos de la boda, supe desde el primer instante que mi lugar sería pequeño, discreto y perfectamente prescindible. No me lo dijeron con palabras, no hacía falta. A veces el silencio dibuja fronteras mucho más claras que cualquier frase. Roberta me envió un correo escueto, casi administrativo. Ni saludo, ni cariño, ni detalle. Por favor, elija un atuendo en tonos neutros para no desentonar con la ceremonia. Respondí, por supuesto. No hubo agradecimiento, nada. Era como si yo fuese un trámite más, pero aún así quise estar a la altura, no por ellos, no por el público, por mí, por la mujer que durante décadas se borró hasta los bordes por amor a un hijo que ya no la veía. Elegí un vestido coral que me probé media docena de veces antes de decidirlo. No era llamativo, pero tampoco apagado. Era de un tono cálido, suave, que iluminaba mi rostro cansado. La dependienta me dijo que me quedaba hermoso. Por alguna razón, ese día decidí creerle. Lo mandé a ajustar. Me peiné con ondas suaves, me puse perfume y saqué los pendientes de perlas que Alejandro me regaló cuando se graduó, en aquel tiempo en que yo aún era la persona importante en su vida. Llegué temprano al salón, tal vez demasiado temprano. Nadie me estaba esperando. Un joven de la organización buscó mi nombre en una lista y señaló con el dedo, sin siquiera levantar la mirada. Mesa 17, señora. Mesa 17. Cerca de la puerta de servicio, entre las sombras, el rincón donde se sientan los que no importan. Caminé hacia allí sin prisa, sin mostrar la punzada que me atravesaba el pecho. Me senté despacio, acomodé la servilleta en mi regazo e intenté hacerme pequeña para no llamar la atención. Desde esa mesa podía ver el jardín iluminado donde estaban tomando fotos. Roberta al centro, radiante, Alejandro a su lado, orgulloso, y Raquel, la madre de Roberta, con la mano sobre el hombro de mi hijo como si fuera suyo desde siempre. Esa imagen se me clavó como un alfiler invisible. Nadie me llamó para las fotos. Nadie me hizo un gesto. Nadie me buscó con la mirada. Yo, que lo había criado desde que tenía 5 años, ni siquiera era considerada parte del cuadro. Más tarde, Roberta pasó cerca de mi mesa. Se detuvo apenas medio segundo. Me miró con esa sonrisa que era cortesía y veneno. «¡Qué vestido tan atrevido, Celeste!», soltó antes de seguir caminando sin esperar respuesta. Me quedé allí sentada, con una sonrisa suave que me costó todas las fuerzas del mundo. Apreté la servilleta entre los dedos, respiré hondo, intenté sostener la dignidad que me quedaba. La boda era impecable. La música, las luces, los invitados, la decoración, todo parecía sacado de una película perfecta, donde yo no era más que una figura borrosa en el fondo. Y entonces llegaron los discursos. Raquel fue llamada primero. Caminó con paso elegante hasta el centro del salón. Sus palabras estaban ensayadas, pulidas, listas para emocionar. Habló de su hija, de sueños cumplidos, de la familia unida que formaban ahora, y luego se dirigió a Alejandro. «Gracias, hijo», dijo con los ojos brillantes, «por confiar en nosotros, por elegirnos». La gente aplaudió. Yo también, aunque mis manos temblaban.
Luego Alejandro tomó el micrófono. Mi corazón, ese traidor, dio un brinco. Tal vez esta vez me miraría. Tal vez recordaría algo, lo más pequeño, lo más simple, un gesto, una palabra, pero no. Respiró hondo, sonrió hacia el público y dijo: quiero agradecer a la mujer que fue mi base en este proceso, la persona que me acompañó, me guió y me apoyó, mi verdadera madre, Raquel. El mundo se quedó quieto. Sentí cómo algo en mi interior se desgarraba despacio, sin sonido. La gente volteó primero hacia Raquel, luego hacia mí con esas miradas incómodas, de lástima mal disimulada. Yo mantuve mi rostro sereno. No lloré, no moví un músculo, porque hay dolores que no hacen escándalo. Hay dolores que queman en silencio. Hay dolores que te dejan sin aire, pero no te tiran al suelo, porque tú ya llevas años cayendo por dentro. Aplaudí. Sí, aplaudí. Porque una madre aprende a aplaudir incluso cuando el aplauso la destruye. Mientras los invitados celebraban la belleza del discurso, yo miré la vela encendida en mi mesa. La llamita temblaba, pequeña, débil, pero seguía ahí. Y pensé, así desaparece una madre, poco a poco, sin gritos, sin ruido, hasta volverse invisible. Los novios iniciaron su primer baile. Todos corrieron a grabar, a sonreír, a admirar. Yo los observé desde lejos, como una extranjera en la vida que yo misma ayudé a construir. Y fue en ese instante, rodeada de risas que no me incluían y luces que no me iluminaban, que entendí algo con una claridad dolorosa. No era que yo sobraba, era que ellos ya me habían quitado el lugar, y yo había aceptado quedarme de pie en la sombra. Esa noche no terminó ahí, no para mí, porque mientras todos celebraban, algo dentro de mí empezaba a despertarse. No era rabia, no era venganza, era algo mucho más profundo, la certeza de que ya no podía seguir viviendo como la sombra de una mujer que lo dio todo sin ser vista. Llegué a casa tarde, con el cuerpo cansado y el alma todavía más. No encendí ninguna luz. No hacía falta. La oscuridad del apartamento se parecía demasiado a lo que sentía por dentro. Dejé el bolso sobre la mesa, me senté al borde de la cama, aún sin quitarme los zapatos, y dejé que el silencio me envolviera. Era un silencio pesado, profundo, de esos que parecen mirar de vuelta. Miré el vestido coral extendido sobre mis piernas, el mismo que horas antes había elegido con tanta ilusión, creyendo que ese día sería, si no un reconocimiento, al menos un espacio tranquilo para existir. Pero ahora, ese vestido me parecía un símbolo cruel. Como si llevara impregnado el olor de la humillación, de las miradas que evitaban las mías, del lugar que me asignaron cerca de la puerta de servicio, como si yo fuera parte del mobiliario. Sentí un nudo en la garganta. No lloré. Hacía tiempo que mis lágrimas se habían vuelto selectivas. Ya no caían por cualquier tristeza, solo por aquellas que te quiebran por dentro. Respiré hondo. Intenté mantenerme entera, pero algo en mí murmuraba que esa noche no podía terminar así, que había algo que necesitaba enfrentar después de tantos años esquivándolo. Me levanté despacio y caminé hasta el pasillo, donde estaba el viejo armario de madera. Abrí la puerta. Olía a tiempo detenido. Entre mantas viejas, álbumes descoloridos y cajas sin abrir, mis dedos encontraron lo que buscaban, una caja marrón, pesada, con la tapa un poco deformada por el paso de los años. No la abría desde hacía décadas. Sabía exactamente lo que guardaba. Mi pasado, mis miedos, mis recuerdos que siempre dejé para cuando tuviera tiempo. Ese tiempo nunca llegó. Esa noche sí. Sacudí el polvo con cuidado, puse la caja sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándola durante un largo rato, como si necesitara pedirle permiso antes de tocar lo que había dentro. Cuando abrí la tapa, el olor a papel viejo me envolvió. Era como abrir un capítulo escondido de mi propia vida. Había de todo.
recibos que guardaba como si fueran tesoros, cuadernos con cálculos tan apretados que apenas cabían en las hojas, documentos sueltos, fotografías que creí perdidas. Entre todo eso, un sobre envejecido, amarillento, llamó mi atención. Lo abrí con cuidado. Allí estaba la escritura del terreno que mi padre había comprado cuando yo era una niña. Una parcela alejada, en su momento casi inútil, pero que con los años, con la expansión de la ciudad, había multiplicado su valor hasta volverse casi una fortuna. Recordé a mi padre diciéndome una frase que me había acompañado toda la vida sin que yo me diera cuenta. No hables mucho, Celeste, solo estate preparada. Él nunca confió en las apariencias, nunca creyó en los gestos grandiosos. Me enseñó a guardar, a prever, a observar en silencio, a tener siempre un plan que nadie conociera. Y fue exactamente eso lo que hice. Durante toda mi vida, sin darme cuenta, seguí sus pasos. Mientras todos pensaban que yo era solo una mujer cansada, sin futuro, sin recursos, yo fui creciendo en silencio, sin alardes, sin llamar la atención, sin mostrar lo que tenía, porque nadie respeta lo que no ve, pero también nadie destruye lo que no puede adivinar. Entre los documentos encontré también un cuaderno pequeño, de tapa dura, donde durante años guardé mis finanzas. Cada centavo que lograba ahorrar, cada deuda pagada, cada sacrificio hecho. Una vida entera escrita en números, una vida que nadie imaginaba que existía. Me quedé horas revisando papeles, leyendo notas hechas por una versión más joven de mí. Una Celeste que soñaba con tener un hogar propio, que quería dejarle algo digno a Alejandro, que se prometía que algún día todo valdría la pena. Y entonces llegó el pensamiento que me atravesó como una revelación. Había valido la pena, pero no para él, para mí, para la mujer que sobrevivió, que guardó, que resistió en silencio sin que nadie la aplaudiera. Me levanté con una energía nueva, desconocida. No era euforia, era claridad. Al día siguiente respiré hondo, me peiné, me puse la ropa más sencilla que tenía y caminé directo a la oficina del abogado que había manejado el legado de mi padre. El señor González me recibió con su calma habitual. Entré sin rodeos, puse la carpeta frente a él, él la abrió, revisó los documentos, me miró por encima de sus gafas. ¿Desea incluir a alguien en su testamento?, preguntó. No, respondí con voz firme. Quiero eliminar. Su mano se detuvo sobre el papel. A su hijo, a quien ya no me ve como madre, dije despacio, a quien me borró sin pestañear, a quien me usó y me dejó fuera de su vida. Quiero poner fin a eso. Ninguna rabia me guiaba, ningún deseo de venganza, solo la certeza serena de una mujer que finalmente entendió su valor. Ese día, al salir de la oficina, el sol me tocó la cara de una forma distinta. No era un nuevo comienzo, era algo mejor. El primer día en toda mi vida en que caminé sabiendo exactamente quién era. Los días siguientes se sintieron extrañamente ligeros, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no cargaba con él como antes. Era un tipo distinto de silencio, un silencio que no lastima, el silencio de quien finalmente decidió ponerse de pie para sí misma. Pasé las mañanas ordenando, clasificando documentos, empacando una vida que durante años mantuve escondida hasta de mí misma. Y aunque cada caja que cerraba parecía pesar más que la anterior, también sentía que me quitaba un poco del peso que llevaba dentro. 3 días después de firmar mi nuevo testamento, mientras estaba acomodando unas carpetas en mi nueva casa, un lugar luminoso, amplio, con vista a la ciudad, el portero llamó por el interfono. Señora, hay una pareja aquí abajo preguntando por usted. Dicen que son familiares, el señor y la señora García. Mi mano se quedó suspendida en el aire. Sentí cómo el corazón me latió en la garganta. No había duda. Alejandro y Roberta. Déjelos subir,
dije finalmente. No porque lo necesitara, no porque quisiera escucharlos, sino porque era hora de que vieran con sus propios ojos quién era realmente la mujer que creyeron que podían borrar de su historia. Cuando el ascensor se abrió, los dos parecían entrar en un lugar prohibido. Roberta bajó la vista casi de inmediato, como si el brillo del mármol la intimidara. Alejandro parecía más pequeño de lo que recordaba. Sus ojos recorrían cada rincón del departamento, como si intentara adivinar en qué momento yo había podido construir algo así. Yo los observaba en silencio, apoyada en el marco de la puerta. Él fue el primero en hablar. «Mamá, ¿qué es este lugar?», dijo mamá, como quien se tropieza con una palabra que olvidó cómo usar. «Mi casa», respondí con calma. No pedí explicaciones, no ofrecí excusas, no tenía por qué. Roberta caminó un par de pasos hacia el interior. Tocó con la punta de los dedos el borde de una mesa, como si buscara respuestas en la madera. «Es muy bonito», murmuró. No le respondí. Alejandro dio una vuelta completa sobre sí mismo, mirando la decoración, la vista panorámica, los muebles sobrios, el piso brillante. Nada en ese lugar gritaba riqueza, pero todo mostraba cuidado, estabilidad, preparación. «No entiendo», dijo finalmente. ¿Cómo conseguiste esto?» Sonreí, no con soberbia, con cansancio. Aprendí a cuidar lo que era mío, a guardar, a prever, a no depender de nadie. Mi padre me enseñó así. Alejandro apretó la mandíbula. Había incredulidad en sus ojos, pero también una pizca de vergüenza. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque nunca quisiste saber». Su boca se abrió, pero ninguna palabra salió. Roberta quiso intervenir, tal vez para suavizar el ambiente. «Celeste, creo que hubo muchos malentendidos. Tal vez podríamos…». Levanté la mano con suavidad para detenerla. «No necesito aclaraciones, Roberta. Tampoco excusas. Yo siempre estuve aquí. Siempre. Él fue quien eligió no verme». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía llenar toda la casa. Finalmente, Alejandro habló con un hilo de voz. «¿Te fuiste de tu casa por nosotros?». «Me fui», respondí, «para dejar de ser espectadora de mi propia vida. Porque una casa llena de recuerdos también puede convertirse en una jaula». Roberta tragó saliva. Alejandro se pasó una mano por el cabello, nervioso, como cuando era niño y algo le salía mal. «Mamá, robamos tu lugar en la boda, ¿verdad?». «Ustedes no me robaron nada», respondí sin dureza. «Yo fui quien me dejé correr, pero eso ya terminó». Me acerqué lentamente, lo miré directo, sin rabia, sin lágrimas. «Lo que ustedes piensan de mí ya no define quién soy». Alejandro bajó la cabeza. Por primera vez, parecía realmente frágil. «Yo», intentó decir. «Mamá, yo no sabía». «No te preocupaste por saber», lo corregí suavemente. Un golpe certero, pero necesario. Me giré y caminé hacia la terraza. Abrí la puerta para que entrara la brisa fría de la tarde. «Si están aquí por lo que ya no está en el testamento», añadí, «llegaron tarde». Fue como un disparo silencioso. Roberta se enderezó de golpe. Alejandro se quedó inmóvil. «Celeste», susurró ella, «¿lo eliminaste?». «No solo a él», respondí con calma. «Eliminé la culpa, la obligación, la necesidad de ser vista. A partir de ahora, lo que construyo es para mí y para quienes realmente necesitan apoyo». Alejandro dio un paso hacia mí, como si quisiera acercarse, pero no sabía cómo. «¿Y yo?», preguntó con voz rota. «¿Qué pasa conmigo?». Lo miré despacio, con ternura y distancia al mismo tiempo. «Tú vas a vivir lo que elegiste, igual que yo». Y fue así como, sin gritos, sin discusiones, sin llanto, por primera vez en sus vidas, Alejandro y Roberta entendieron que la mujer que creyeron débil nunca lo fue, que la madre invisible siempre tuvo una luz propia, que la que parecía tener poco
en realidad lo tenía todo. Ellos se marcharon en silencio, y cuando la puerta se cerró, un alivio profundo llenó la casa. La historia no había terminado. Apenas estaba tomando forma. Los días que siguieron a aquella visita fueron extraños. No había ruido, ni discusiones, ni pedidos. Solo silencio. Un silencio distinto al que había vivido toda mi vida. Este no dolía. Este me daba espacio. Me levantaba temprano, preparaba mi té, abría las cortinas y dejaba que la luz llenara la casa. Una luz que, de alguna manera, sentía que era mía por primera vez. Cada día organizaba un poco más mis cosas, caminaba por el barrio, respiraba despacio y esperaba. No sabía qué, pero esperaba. Hay silencios que anuncian algo. 3 días después, el teléfono sonó. La pantalla mostraba el nombre de Alejandro. No contesté. Dejé que sonara. Al día siguiente volvió a llamar. Tampoco contesté. Y entonces llegaron los mensajes. Primero cortos, luego largos, luego disculpas, luego silencio. La tarde del 5.º día, mientras regaba unas plantas pequeñas que empezaban a brotar en la terraza, el portero golpeó la puerta. Señora Celeste, llegó esto para usted. Era un pendrive. Negro sin marca, metido en un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. La letra era la de Alejandro. Por un segundo sentí un golpe en el pecho, como un viejo reflejo de madre que aún respondía a su llamado. Guardé las plantas, limpié mis manos, caminé al escritorio y conecté el pendrive con calma. Un único archivo. Para ti. Lo abrí. La pantalla mostró a Alejandro sentado frente a una estantería desordenada, con una camiseta simple, el cabello revuelto, los ojos rojos. No tenía maquillaje, ni filtros, ni escenario. Era él como no lo veía hacía años, un hombre desnudo de su orgullo. Respiró hondo y habló. No sé cómo empezar, dijo mirando hacia abajo. Nunca se me ha dado bien decir lo que siento. Y lo sé, eso me ha costado demasiado. Le temblaba la voz. Nunca lo había visto así. Quiero pedirte perdón, mamá. Se quedó callado después de decir mamá, como si la palabra le costara atravesar la garganta, como si recién ahora entendiera su peso. No fui justo contigo, ni agradecido, ni atento. Se pasó una mano por la cara. Me dejé llevar por las apariencias, por lo fácil. Me alejé de quien me sostuvo toda la vida. Miró directo a la cámara. Roberta me mostró una vida que yo quería tener. Y yo creí que esa vida significaba olvidarte a ti, porque eras un recordatorio de lo que fui, de lo que no tenía. Y ahora entiendo que tú no eras la parte pobre de mi historia, eras la parte más rica. Mi garganta se cerró un instante. Me quedé inmóvil escuchando. No esperé que te lastimara tanto. No lo vi, o no quise verlo. Tragó saliva. Y lo de la boda, lo que dije, lo sé. Fue imperdonable. Se detuvo. Respiró profundo como quien se prepara para saltar en el vacío. Quiero que el mundo sepa quién eres. Quiero que sepan que si hoy estoy aquí, vivo, sano, con una carrera, con oportunidades, es por ti, no por nadie más. Entonces hizo lo que jamás imaginé. Voy a publicar este video, dijo con firmeza. No para limpiar mi nombre. Eso no importa. Lo hago porque tú mereces ser vista, aunque sea tarde. Porque el mundo necesita escuchar tu nombre de mi boca. Yo toqué la pantalla instintivamente, como si pudiera alcanzarlo. Él bajó la mirada por última vez. Si algún día decides hablar conmigo, será un regalo. Y si no, lo voy a entender. Lo aceptaré. Solo quiero que vivas tranquila y que nunca más dudes de tu valor. El video terminó. La pantalla quedó negra y mi casa en completo silencio. No lloré, no sonreí. Solo respiré profundamente, dejando que esas palabras se acomodaran dentro de mí. Por primera vez en muchos años, ya no sentía un hueco. Sentía un cierre. Sentía que algo que llevaba décadas abierto
Finalmente había encontrado su borde. Me levanté, guardé el pendrive en un cajón, tomé mi taza de té y salí a la terraza. El cielo estaba gris, pero no triste. Era como si anunciara un cambio. Ese día entendí algo. El perdón no siempre es para la otra persona. A veces es para dejar de cargar un dolor que ya no nos pertenece. Y aunque aún no sabía si iba a perdonarlo, sí supe algo con absoluta claridad. El lugar que recuperé dentro de mí, no lo voy a perder nunca más. A la mañana siguiente de ver el video, desperté antes del amanecer, no por ansiedad, no por tristeza, sino porque mi cuerpo de alguna manera ya sabía que ese sería un día distinto. Me preparé un café fuerte, abrí las ventanas y dejé que el aire frío llenara la casa. Era un aire nuevo, un aire que no traía recuerdos, ni culpas, ni obligaciones, solo presente. Miré alrededor, cajas apiladas, maletas listas, la vida reducida a lo esencial. Me iría a Guanajuato al día siguiente, pero antes de cerrar ese capítulo necesitaba hacer algo. No por Alejandro, por mí. Me senté en el escritorio, tomé una hoja en blanco, respiré hondo y comencé a escribir. Alejandro, he visto tu video. Lo escuché completo, una sola vez, y entendí algo importante. No necesito que sufras para que yo sane. Agradezco tu honestidad. Las verdades que dijiste eran necesarias, no para mí, sino para ti. Yo seguiré mi camino, y espero que tú encuentres el tuyo. No te guardo rencor, pero tampoco te pertenezco. No más. Con cariño, Celeste. Dobleé la carta con cuidado. No la envié. La guardé en el mismo cajón donde estaba el pendrive. Era suficiente con que existiera. No necesitaba más. Al día siguiente, antes del amanecer, el camión de mudanzas llegó puntual. Metieron las cajas, aseguraron los muebles, y en cuestión de minutos, mi vida entera estaba de nuevo en movimiento. El portero, un hombre mayor con el que apenas había hablado, me detuvo en la entrada. Señora Celeste, ¿se va definitivamente? Sí, dije con una sonrisa tranquila. Es tiempo de volver a mí. Subí al coche y observé por última vez el edificio que había sido mi refugio en los últimos meses. No sentí nostalgia, solo gratitud. El camino hacia Guanajuato fue largo pero hermoso. Las montañas, los colores, el cielo inmenso, todo parecía decirme, llegaste al lugar correcto. Me instalé en una casita antigua, con patio lleno de bugambilias y paredes de adobe tibio. No era grande, pero tenía algo que no había sentido en décadas. Paz verdadera. Los primeros días los dediqué a caminar por las calles empedradas, a tomar atole caliente en las mañanas, a escuchar música en las plazas. La vida ahí tenía otro ritmo, uno que invitaba a sanar, no a correr. Un domingo, mientras arreglaba unas plantas, el portero local se acercó con un sobre. Para usted, señora Celeste. Reconocí la letra al instante, la abrí con calma. Mamá, si algún día quieres que vaya a verte, solo dime, y si no, te prometo que te dejaré vivir en paz. Gracias por todo lo que fuiste y por lo que aún eres. Alejandro. Dobleé la carta. No lloré, no había tristeza, solo una comprensión profunda. Él estaba creciendo finalmente. Pero ese crecimiento ya no definía mi vida. Coloqué la carta en un libro, entre las páginas de una historia que también hablaba de renacer. Después salí al sol, al patio donde las flores parecían abrirse solo para mí. Ese día, en ese pequeño rincón de Guanajuato, entendí algo que ninguna herida, traición o ingratitud pudo arrancarme. Yo seguía aquí. Yo seguía viva. Yo seguía siendo suficiente, no para alguien más, no para ser reconocida, sino para mí misma. Y por primera vez desde que era muy joven me sentí libre. Libre de esperar, de demostrar, de ser vista por ojos que nunca aún aprendieron a verme. Era el final de una historia, pero también era el comienzo de otra, la más importante, la historia de Celeste. No la madre olvidada, no la mujer invisible,
sino la mujer que finalmente se eligió,